Bueno, ya sabemos el contexto de Jeremías, que todo el libro de Jeremías está hablando del profeta al pueblo de Judá, y les está enviando un mensaje de reprensión donde está buscando el arrepentimiento de ellos antes de que sean llevados cautivos a Babilonia, perdón. Y bueno, pues todo el libro se mueve por esos caminos. Pero aquí tiene algunas cosas muy interesantes. Y una sequía puede destruir una nación entera, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona sin agua o una sociedad sin agua? ¿17 días? ¿27? Bueno, aquí ya tenemos 27 días. ¿Tú, Raúl, cuánto? 10 horas. 10 horas sin agua sí aguantamos. Sin bañarnos, yo he aguantado hasta 15 días sin bañarme. No te creas. Cuando viví en la Ciudad de México, sí, de veras, una vez en la colonia donde yo vivía en la Ciudad de México, el agua se fue 15 días. No, eso estuvo brutal. Y qué horrible es cuando no tienes agua, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que abres la llave y sale, ¿no? Pero cuando no sale, ¿cómo te quedas? No hay agua. Y luego le marcas ahí a los del agua que no tienes agua y empiezas. Imagínate cuánto tiempo puede vivir una sociedad sin agua, ¿no? Pero después de la lección del cinto podrido, que acabamos de ver, el capítulo 14 es un diálogo entre Jeremías y Dios. Y aquí se anuncia una sequía. Y muchos creen que esta sequía, parte de esta sequía la provocaron los babilonios, porque era una estrategia de guerra. Cuando llegaban, como las ciudades eran amuralladas, entonces cuando llegaban los ejércitos enemigos, lo primero que hacían era cortar el agua, cortar los suministros de agua, todos los canales de agua de riego, todo el suministro de agua a la ciudad lo cortaban. Y de esa manera acampaban afuera de la ciudad, empezaban a sitiar toda la ciudad y pues no podían ni salir ni entrar, se quedaban sin alimentos, sin agua y pues obviamente caían, ¿no? Pero esta sequía, aparte de que los babilonios de alguna manera pudieron haber intervenido, aunque no lo dice aquí, fue permitido por Dios, ¿ok? Así es de que vamos a ver el diálogo entre Jeremías y Dios. Y comienza del verso 1 al 6, vamos a leer esos 6 versículos para empezar. Y dice: palabra del Señor que fue dada a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Oscurecióse en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Y los principales de ellos enviaron a sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasos vacíos, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país. Los labradores se avergonzaron y cubrieron sus cabezas. Y aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en los altos y aspiraban el viento como los dragones y sus ojos se cegaron porque no había hierba. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias te damos por esta porción, por este capítulo. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en nuestro corazón, a guardarlo, a ponerlo por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ok, aquí hay, en el verso 6, el mensaje es la sequía. Digo, en el verso del 1 al 6, que vino con motivo de la sequía. Este mensaje viene con motivo de una sequía. En Deuteronomio capítulo 28, versos 23 y 24, ya se había avisado que estas sequías serían a causa de desobediencia. Y era parte de si desobedecías a Dios en este pacto que hicieron en Deuteronomio 28, una de las maldiciones podría ser sequía. Entonces una vez más Dios habla a Jeremías y ahora le anuncia una sequía y la descripción es muy vívida de cómo va a pasar, ¿no? Un pueblo entristecido, un pueblo enlutado que deja oír un clamor a Dios. En el verso 3 tenemos que cuando Jeremías está anunciando cómo va a ser estas cosas, imagina a los nobles, es decir, a los príncipes, a los principales del pueblo, mandando a su gente a buscar agua, a sus esclavos, al grueso del pueblo a buscar agua,
pero no encuentran agua. Después de la confusión vino la desesperación. Ellos salen a buscar agua porque sin agua no puedes sobrevivir, no hay cultivo, no hay riego, no hay nada. Sin agua no hay nada. Entonces, detrás de la confusión viene una desesperación muy grande y dice que ellos lo único que les quedó hacer es cubrir sus cabezas. Es decir, los orientales cubrían sus cabezas cuando estaban en un profundo luto, y esto era una señal de vergüenza para ellos de luto, y el clamor es porque están buscando agua desesperadamente, pero no la encuentran. Ellos andan buscando por todos lados, como aquí en Aguascalientes a veces no encontramos agua por ningún lado, pero bueno, ahorita es gasolina, ¿verdad? Pero bueno, agua no hay por ningún lado a veces. Ajá. Sin agua no hay cosecha, no hay siembra. Y dice ahí que la tierra ya está, se desquebrajó, es decir, ya está erosionada. Puedes imaginar cómo está la sequía. Ya la tierra, si has visto cuando está la tierra toda seca, así erosionada, que ya no hay gota de agua, entonces la tierra ya tiene una erosión muy grande. Los animales están en la misma condición, se están muriendo de hambre. Está la sequía que aunque las ciervas están pariendo, mejor dejan ahí a sus criaturas, ya a sus crías las dejan ahí porque no hay ni para qué comer. Entonces ellas andan buscando lo suyo y ya dejan ahí a sus crías. Y habla de las cabras, esas asnos monteses, realmente son cabras, esas que viven hasta en las peñascos, en las montañas, te suben así una piedrita, ¿sí han visto? Así con 4 patitas en una piedrita. Esos animales tienen mucha resistencia para vivir en esos climas, y a veces pueden dejar de tomar agua por mucho tiempo, pero aún esos tipos de animales estaban ya sufriendo una sequía muy grande, ¿no? Están muriendo de hambre a consecuencia de falta de agua. Y como ya dije, algunos afirman que fue por parte de los babilonios provocada, pero si ves bien que desviaron los mantos acuíferos. Pero si ves bien el verso 14 nos dice, ¿qué nos dice el verso 4, perdón, el verso 4? 4 dice, ¿no hay nadie en la computadora? Ponle ahí el verso 4, ¿no? Por favor. El verso 4 nos dice que no había llovido en el país. ¿Okay? Dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el único que puede detener la lluvia? Dios. Aunque algunos creen que la danza de la lluvia y llueve, ¿no? Los indios. Y bueno, nuestros antepasados creían ¿en quién? En Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios detuvo la lluvia. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Dice, ¿quién podrá detener la lluvia? Solo Dios. Entonces es Dios quien está interviniendo en todo este proceso, porque quiere llevar a su pueblo a un punto de arrepentimiento. Dios siempre ha estado tratando de llevarlos a la última llamada, que dejen la idolatría que tanto les hizo daño, ¿no? Entonces, cuando Dios trajo esta disciplina o juicio sobre Judá, en medio de la sequía, pues fue afectada no solo la gente, sino la naturaleza, los animales y todo lo que había alrededor. Todo fue afectado a causa de esta sequía. Ahora, cuando Jeremías escucha este anuncio, tiene preguntas para Dios. Y Dios le responde, y aquí comienzan ya las preguntas de Jeremías, y aquí es donde comienza un diálogo entre Jeremías y Dios. Los primeros versículos le dice a Jeremías, este es el anuncio a causa de la sequía, ¿no? Va a haber tal sequía de este tamaño. Y ahora comienza del verso 7 al 9, Jeremías hablando con Dios y dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti pecamos. Oh esperanza de Israel, guardador suyo, el tiempo de aflicción. ¿Por qué has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Pero tú estás entre nosotros, oh Señor, y sobre nosotros es llamado tu nombre. No nos desampares.
Ok, aquí comienza Jeremías con un diálogo. Después de que se entera lo que va a venir para el pueblo de Dios, Jeremías está pensando ya y está viendo al pueblo como en un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo se vería un pueblo arrepentido? Y en respuesta a la sequía, obviamente, pero Jeremías comienza con una confesión de culpa y una apelación a la misericordia de Dios, algo que no merecían realmente, pero así comienza el diálogo, y lo primero que hace Jeremías es confesar que todos han pecado. Me gusta eso porque dice, hemos pecado, nuestras iniquidades han sido notorias. Comienza el diálogo y lo primero que hace Jeremías es confesar ese pecado, pero se incluye entre los pecadores, ¿te das cuenta? Si ves, está implícito, él está diciendo, nuestras, no está diciendo, es que ellos son pecadores y yo no, yo soy bien santo. Él se incluye entre los pecadores. Y lo que dice es, sí, sabemos, todos estamos conscientes que hemos pecado y que todo el pecado ha sido en contra tuya. Somos culpables. Él llega a Dios con humildad y arrepentimiento antes que nada, y después le pide a Dios, le empieza a decir, ¿por qué te estás comportando de esa manera con nosotros? ¿Que no eres tú nuestro Dios? No nos desampares. Tú eres la única esperanza, dice Jeremías. El profeta está intercediendo por el pueblo y pide la intervención de Dios para evitar el castigo. Pero es tremendo, es tremendo lo que va a pasar después, porque Jeremías comienza a pedirle a Dios que intervenga, que detenga esto, porque él sabe que va a ser muy doloroso para el pueblo. Pero el verso 10, 11 y 12, entonces contesta Dios y dice, así dijo el Señor. A este pueblo, ¿cómo dice? Acerca de este pueblo se deleitaron ¿en qué? En vagar. Y no detuvieron, ni dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos y se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y luego, y me dijo el Señor, esto es tremendo ya, no ruegues por este pueblo para bien. Jeremías comienza con una intercesión y Dios le contesta, y en ese verso le dice, no ruegues por este pueblo. Cuando ayunen, no los voy a oír, no voy a oír su clamor. Cuando ofrecieron holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Wow, está tremendo, ¿verdad? Porque Jeremías comienza a interceder por el pueblo viendo que va a ser muy difícil, pero Dios le contesta, ¿sabes qué? Acerca de este pueblo te voy a decir algo. La respuesta de Dios a Jeremías es, se deleitaron en vagar. ¿Y qué está hablando de esto? O sea, se alejaron. O sea, este pueblo se dedicó a la vagancia espiritual, a alejarse de Dios. No se detenían por nada. Ellos cada día se alejaban más de Dios. ¿Y sabes cuál era su forma de alejarse? Porque andaban buscando nuevos dioses. Andaban buscando idolitos a cuales adorar. Andaban mezclando el culto de Dios con los cultos paganos. Aunque todavía ofrecían, estamos viendo que ayunaban y ofrecían ofrendas y holocausto y todo ese rollo y oración y todo, dice Dios, es puro show lo que están haciendo porque ellos pretenden que me están ofreciendo a mí, pero yo no voy a aceptar nada de eso ya, porque ellos tienen otros amantes, que son otros ídolos en los que estaban creyendo y estaban haciendo rituales para otros ídolos. ¿Se acuerdan que ya estaban hasta pasando a sus hijos por fuego y, bueno, haciendo cosas increíbles ya? Pero pretendían ser pueblo de Dios solo porque participaban en algún ritual. Y dice Dios, no, dice, cuando ellos ayunen, cuando oren, cuando vengan a clamar a mí, cuando traigan sacrificio, holocausto, ofrenda, dice, yo ya no voy a aceptar nada de ellos porque yo no me agrado de esta gente ya. Su pecado, se dedicaron a vagar. Y agrega Dios que no se agrada de ellos. Y dice, ya hagan lo que hagan, ya no voy a dar vuelta atrás porque es tiempo de traer disciplina. Y una vez más se vuelve a pedir a Jeremías
que no ore para bien de este pueblo. Eso está tremendo. Imagínate ya que Dios le diga al profeta, ¿sabes qué? Ya ni ores por ellos, o sea, ni siquiera me vengas a mí a lloriquear que por favor, que sea nuestro amparo, que no. No, ya ni siquiera ores por ellos. Está tremendo eso, ¿no? ¿Será que hay gente que está más allá de la oración todavía? ¿Creen que pueda pasar eso, que haya gente que esté más allá de la oración? Por la cual estemos orando y que un día Dios diga, oye, ya ni ores por él, ¿eh? ¡Wow! Está tremendo. Y hagan lo que hagan, la sentencia ya está dictada. ¿Ves? Ni clamor, ni ayuno, ni ofrenda, ni holocausto. Dios dice, ya, yo no acepto nada de ustedes. Pero si viene espada, hambre y pestilencia. ¿Ok? Los babilonios, hambre por falta de agua, y obviamente al haber falta de agua, pues, comienza la enfermedad. Y luego mira, Jeremías vuelve a contestar en el verso 3 y dice, yo dije, ay, Señor Dios, he aquí dice, Señor, los profetas, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Después de decirle a Jeremías, oye, Dios, pero hay otros profetas que están diciendo que no va a pasar nada de eso, que la gasolina no se va a acabar, que no va a subir. Y dice, ¿cómo va a ser esto si hay otros profetas que están diciendo lo contrario? Están anunciando paz y bienestar. Había otro grupo de profetas que tenían cautivo al pueblo y como dice que aliviaban su herida con falsas palabras nada más. No, ustedes tranquilos, declaren y acá no pasa nada, hombre. Todo va a estar en paz, no va a haber sequía, no va a haber nada. No le hagan caso a ese Jeremías, está re loco, hombre. Nosotros tenemos la verdad. Y entonces mira lo que dice Dios de estos profetas del 14 al 16. Me dijo entonces el Señor. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 15. Por lo tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. 16. 2 de queso. Y el pueblo a quien profetizaran será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. ¿Qué va a pasar con esos profetas? Exactamente les va a ir al revés de todo lo que están predicando. Les va a tocar a ellos todo al revés. La respuesta de Dios acerca del mensaje de paz de los profetas para Dios. Para Dios estos profetas, al igual que sus mensajes, dice, son falsos. Dice, yo ni los llamé, ni les hablé, bueno, ni los envié, no sé qué onda, no sé por qué están profetizando, no sé ni quiénes son esos cuates. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Y que todavía hay muchos falsos profetas en estos tiempos, dando falsos mensajes al pueblo. ¿Cuántas veces te han profetizado? ¿Alguien le han profetizado aquí? ¿Nadie te ha profetizado? A mí sí, como 1000 veces. Y algunas no, la verdad, no fueron verdad. ¿Y qué pasaba cuando había un falso profeta? Cuando alguien profetizaba diciendo, estoy hablando en nombre de Dios y no sucedía. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Apedrearlos. Pero como ahora ya no podemos apedrear profetas, pues 2, 3 hacen su show todavía, ¿no? Y vienen con profecías. Y yo ya les he dicho muchas veces que el profeta del Nuevo Testamento o de nuestra era no es lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento.
¿Okay? Profetizar quiere decir declarar palabra de Dios, hablar palabra de Dios. ¿Okay? Y una manera también de dar un falso mensaje al pueblo, ¿sabes cuál es, hermano? Aguas. Aislar un versículo de la Biblia de su contexto. Ajá. Y usar un versículo, 2, para decir lo que yo quiero y no lo que realmente dice la Biblia. ¿Cuántos hemos escuchado ese tipo de enseñanzas así? Que agarra un pastor así un versículo nomás, un pedacito de un versículo, y de ahí se avienta todo un rollo. Y empieza con una predicación que se llama, no sé, qué lindo es Puebla, y termina con no le peguen a los viejitos, y el tema principal es yo, ¿no? Algo así, ¿no? Cosas como esas. O sea, tú agarras un versículo y le puedes meter de todo lo que quieras. Por ejemplo, el clásico versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí se avientan un rollote que tú puedes hacer cualquier cosa y que eres invencible. Y nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Ahí está hablando Pablo de sus finanzas, de su situación económica. Dice, puedo vivir con dinero o sin dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan, tan. Pero mucha gente saca versículos y comienza a usarlos para decir lo que ellos quieren y no realmente lo que dice la Biblia. Y esa es una manera de dar mensajes falsos a la gente. Y cuando la gente solamente escucha mensajes falsos, pues lo que cree es falso. Y su cristianismo se convierte en algo que no es cierto, que no existe. Qué tremendo, ¿ves? Por eso mucho cuidado, por favor. De estos profetas Dios dice, yo ni les envié, hay muchos que se levantan solos como profetas, ni les hablé, que ni les habla Dios y inventan que les anda hablando Dios. ¿Y qué es su mensaje? Dice, mentira y vanidad. O sea, nomás es para sentirse que sí, que tú las traes. Y ya ese tipo de personas dentro del orden de la iglesia ya no está como tal, ¿ves? O sea, y mucho menos es una jerarquía, ¿no? Yo he estado en lugares donde que va a venir el profeta y que no sé qué, el apóstol del profeta. Eso no es así. ¿Okay? Mentira, vanidad, solo engaño. Lo están grabando, ¿verdad? Me van a odiar. Nada, no te creas. Y sabes, aquí Dios no solo responsabiliza a los profetas por dar un falso mensaje, sino que también al pueblo, ¿ves? Dice, a los profetas que andan haciendo eso y al pueblo que le profetizan, también lo voy a barrer. ¿Ok? Entonces condena a los profetas por dar un falso mensaje y también al pueblo por creerlo. Nos tenemos que tener mucho cuidado siempre con lo que creemos. Muchos dan por sentado que como el que está aquí arriba está diciendo eso, eso es. Pero usted tiene también la obligación de estudiar y de trabajar, ¿ves? En esto, para corroborar que es cierto lo que se está diciendo. Porque lo que se no, pues es que dijo el pastor y que no, pues es que es teólogo y no sé qué. Y, ¿sí? Pues usted también chéquelo. Al pueblo lo va a condenar por creer el mensaje y dejar a un lado el verdadero mensaje de Dios. Y luego, verso 15 dice, por tanto se ha dicho Jehová sobre los profetas, bueno, ya dije, ¿verdad? Y el pueblo con hambre serán consumidos. Aquí el verdadero mensaje para el pueblo. Para empezar, los falsos profetas van a ser consumidos a espada, el pueblo hambre y espada. Y ahora viene el verdadero mensaje, del verso 17 al 22. Este es el verdadero mensaje. Les dirás pues esta palabra, derramé mis ojos en lágrimas noche y día, y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de la plaga muy recia. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si me entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque aquí también el profeta como el sacerdote, que anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Por ventura has desechado enteramente a Judá
¿Por ventura aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que nos quede cura? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de cura y aquí turbación. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado, por tu amor de tu nombre. Dice, por amor de tu nombre no nos deseches ni nos trastornes en el trono de gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay por ventura entre las vanidades de los gentiles quien no haga llover? ¿Y los cielos por ventura darán lluvias? ¿No eres tú, Señor nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú hiciste todas las cosas. ¡Wow! Ahora el mensaje real es quebrantamiento, doloroso, mortandad, enfermedad, hambre, espada. ¿Okay? Los responsables principales, ¿quiénes? Los profetas, ¿y quién? Y los sacerdotes. ¡Wow! ¿Cómo va a ser que los profetas y los sacerdotes? Sí, porque ellos fueron los que desviaron al pueblo. Ellos fueron los primeros que se empezaron a alejar de Dios cuando empezaron a permitir otro tipo de actividades dentro del templo. Metieron imágenes al templo, empezaron a permitir que se adorara imágenes de acera y todo eso. Los sacerdotes estaban bien metidotes en eso, en la idolatría. Y los profetas también. Y pues obvio el pueblo, ¿qué hizo? Pues lo mismo. Porque resulta atractivo, ¿ves? Todo eso. Pero qué peligroso es enseñar falsas doctrinas, ¿ves? El pueblo se desvía. Montar toda una predicación sobre un versículo, obvio es una mentira, ¿no es? De verdad. La próxima vez que usted entre en una iglesia y vea que el que está al frente nada más lee un versículo y de ahí va a lanzar toda su predicación, esté por seguro que todo lo que va a decir es mentira. ¿Ok? Y se lo digo, y dígale a cualquier pastor que yo dije, que venga. Aquí yo tengo mis guaruras, ¿verdad? Y luego comienza a decir, Jeremías está muy triste, dice, yo voy a llorar tanto por todo esto, dice, voy a derramar mis ojos en lágrimas. Jeremías vuelve a preguntar a Dios así como diciendo, oye, de veras ya es tu decisión? ¿De veras no hay forma de salir de esto? Porque eso es todo lo contrario que estaban diciendo los profetas. Y continúa Jeremías diciendo, sí, mira, nosotros reconocemos nuestros pecados. Sabemos que es culpa nuestra todo esto. Dice, pero fíjate lo que dice, no por amor a nosotros, ¿eh? Dice, pero por amor a nosotros, dice, no, por amor a tu nombre, por amor a tu reputación, ¿a quién eres tú? Dice, ¿no podrías por lo menos no desecharnos de esa manera? Y Jeremías sigue intercediendo y intercediendo por el pueblo de Dios, ¿ves? Y podríamos decir, ¿por qué Jeremías está intercediendo si Dios le dijo que ya ni orara por ellos? Porque Jeremías es un hombre conforme también al corazón de Dios. Él está así. A Dios le estaba doliendo todo esto, ¿ves? O sea, Dios no se estaba divirtiendo con disciplinar a su pueblo, con lo que les iba a venir. Obvio no se estaba no se estaba divirtiendo con eso. Había dolor, quebrando en su corazón. Por eso dice, les dirás esto, mis ojos no dejarán de llorar y va a haber quebrantamiento. ¿Sí se acuerdan ahí, verdad? Otra vez. Verso 17. Les dirás pues esta palabra, derramé mis ojos en lágrimas noche y día. Y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de la plaga muy recia. Eso es Sión, Jerusalén. Dice, va a ser quebrantado, dice, es tanto el dolor que se siente por lo que viene, pero no han querido obedecer, no han querido entender. Entonces Jeremías continúa intercediendo y diciendo, de verdad Dios, no hay otra forma de hacerlo, de verdad no podemos evitar esta cosa.
sabemos que hemos pecado, no nos deseches. Y luego le pregunta, ¿qué no eres tú nuestro Dios? Y obviamente sí era su Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Pues fueron infieles. Tenían un chorro de amantes. Y ahora que ya se pone duro la cosa, dice, pues que no eres tú, Dios. Y luego comienza a preguntar. En el siguiente versículo, en los siguientes. Ahí. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Habrá un idolito que pueda hacer llover? Bueno, comencé diciendo que los indios pensaban que la danza de la lluvia, ¿verdad? Que con eso podían hacer llover. ¿Creen que eso puede hacer llover? ¿La danza de la lluvia? Tlaloc, ofrecerle ofrendas a Tlaloc, ¿podría hacer que llueva? Y luego dice, obviamente la respuesta implicada ahí, implícita ahí, ¿cuál es? No, como dije, como canté la de los creyentes hace rato, ¿verdad? Nadie puede hacer que llueva más que Dios. Y ahí lo dice Jeremías, dice, Jehová nuestro Dios es el único que puede hacer llover. ¿Qué ídolo puede hacer llover? La respuesta es obvia, ninguno. Y luego, ¿qué dice Jeremías? ¿Sabes qué? Tú eres nuestro Dios. Tú tienes el control de todas las cosas. A veces pensamos que tenemos el control, pero el control lo tiene Dios. En todo. Dios está en control de todas las cosas. Y Jeremías dice, pues, solamente nos queda ¿qué? Esperar en ti. En ti esperaré, porque tú tienes el control. Porque tú eres el que haces todas estas cosas. Y aquí ya Jeremías ya le da toda la autoridad a Dios diciendo, tú eres el que haces todas las cosas. Y tú sabes por qué las haces. Y yo, aunque estoy intercediendo, y aunque me has dicho que no interceda, hasta ahorita le cae el 20 a Jeremías que dice, ok, está bien. Porque él sigue intercediendo, oye, pero de verdad, mira, por amor a tu nombre, no nos deseches. Y luego dice, bueno, pero tienes razón. ¿Qué ídolo puede hacer lo que tú haces? ¿Qué ídolo va a hacer llover? ¿A quién vamos? Y ya dijiste tú eso, pues tú haces todas las cosas, entonces en ti esperaremos. Y una de las lecciones más difíciles es esperar en Dios. Muy difícil. Cuando me acuerdo que cuando yo empecé a caminar en el Señor, quería tantas cosas y me acuerdo que siempre me decían, tiempo de Dios, tiempo de Dios. Ay, a veces hasta me enojaba con eso de que tiempo de Dios, tiempo de Dios, tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. Y qué difícil es esperar a los tiempos de Dios. Y más cuando son situaciones como esta, ¿no? Desesperantes y que te dicen, espera en Dios. Y tú, sí, como a ti no te está pasando nada de esto, ¿verdad? Pero es una virtud saber esperar, tener paciencia. ¿Okay? Joven aún, ¿dónde está? Joven aún. Y señorita Kenia, venga por acá. Ay, ¿quién es esta cajita? Póngase de pie. Dios está en control de todas las cosas, ¿sí o no? Hasta del gasolinazo, ¿eh? Así es de que como Dios está en control de todas las cosas,
No podemos hacer nada más que cuando estamos en situaciones. Y obviamente que no sean por pecado, ¿verdad? Y si son, pues de todas maneras tienes que esperar en Dios. Pero antes de eso tienes que reconocer que has pecado en contra de Dios. Y cuando estamos en situaciones desesperadas como Jeremías, que está intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Quizás tú estés intercediendo por alguien también así diciendo, es que que caiga a los pies del Señor, ¿no? Y Dios dice, espera, yo tengo el control. Al final Jeremías, cuando se da cuenta que ya no puede hacer nada más, que en su intercesión ya, entonces se rinde y dice, ok, me rindo y en ti voy a esperar. ¿Sí? Vamos a hacer esto a manera de oración, ¿ok?